biventricular, ¿verdad? Una característica propia que solo del anillo, ¿verdad? Y siempre se asocia con, tiene que haber una CIB mal alineada. ¿Por qué digo el anillo? Porque el tejido, los músculos van a estar pues conservados y en el lugar del aparato tendinoso va a estar pues normalmente insertado, pero es el anillo el que se va a mover. Y pues tenemos que tener cuidado con esto porque el grado de Riding va a variar según el ciclo cardíaco en lo que vayamos viendo. Entonces, tenemos aquí acá tenemos en negrito el septum interatrial y el cuadrito es nuestro septum interventricular, nuestra válvula izquierda de tricúspide, mitral, y cuando tenemos un mal alineamiento vamos a ver cómo el anillo va a cabalgar, o se va a ver esto que está sobre el septum interventricular, ya sea por una mal rotación de esta, ya sea rotacional o lateral, y lo mismo vamos a ver overriding en nuestros, tanto en la aorta como pulmonar. Vemos acá, esta es el septum interatrial, el septum interventricular, tenemos aquí los grandes vasos, y media vez tengamos una CIB mal alineada, como aquí, por ejemplo, tenemos la aorta que cabalga sobre el septum interventricular. Vamos a ver aquí otros ejemplos más. Ustedes saben, lo más frecuente es el cabalgamiento o el overriding, ¿verdad?, sobre el septum interventricular en pacientes con tetralogía de Fallot. Aquí tenemos una doble vía de salida tipo transposición, un Taussig-Bing. Vemos cómo la pulmonar cabalga sobre este septum interventricular, pero si se dan cuenta, entonces, bueno, aquí viene, esta es la pregunta, el truco de la pregunta, ¿verdad? Más adelante. Cuando existe overriding en las válvulas AB, el septum lateral y ventricular van a estar mal alineados, como vemos acá. Si se dan cuenta aquí, vemos que subjetivamente pues podemos decir que cabalgan un 50% la aorta sobre el septum, y aquí la pulmonar igual nuevamente vemos que cabalga por lo menos hasta un 50%, ¿verdad? Esta es una CIB mal alineadas y las que siempre mencionamos en los ecos. Entonces, ¿de qué va a depender esto? También tenemos que ser cuidadosos de las conexiones auriculoventriculares, porque cuando es más del 50, tenemos que ver esto, que cuánto se comunica con el ventrículo, si es más del 50%, cuánto se abre, y que ya consideramos una entrada común cuando se abre más del 75%. Entonces, aquí hay una ilustración. Vemos acá la concordancia, vemos el anillo tricuspídeo, por ejemplo, acá, que está conectado bien con su ventrículo, y vemos que cuando tenemos una CIB grande, mal alineada, el anillo nada más es el que se pasa hacia el ventrículo contralateral, digamos, entonces, o que se vacía, dirían algunos libros, hacia el ventrículo contralateral. Aquí vemos este zoom, pero vemos que la válvula tricúspide sigue abriéndose más del 50% hacia su ventrículo, pero sí hace parte overriding el anillo hacia el otro. ¿Cuándo lo consideramos como doble entrada? Como dijimos, ¿verdad? Cuando más del 50% de la válvula se abre al ventrículo contralateral. Entonces vemos aquí en un zoom cómo parte del atrio derecho se abre más del 50% hacia el atrio izquierdo. Y acá pues que no queda duda, ¿verdad? Que totalmente se abren al ventrículo izquierdo. Bueno, y en el caso de la aorta y pulmonar, vemos nuevamente aquí, como dijimos, en una tetralogía de Fallot. Bueno, esa es la concordante. Vemos aquí cómo cabalga, ¿verdad? El anillo está sobre el septum interventricular. En el caso de una doble vía de salida, vemos que más del 50% se abre hacia el ventrículo derecho, la aorta. Aunque ustedes saben que para doble vía de salida, pues también tenemos otras características que la hacen ser una doble vía de salida, ¿verdad? No solo que se abre un 50%. ¿Por qué? Porque es muy subjetivo y depende cómo coloquen el transductor. Yo puedo hacer que se abra 40 o se abran 60, entonces sabemos que tenemos que también tener cuidado con esto y ver la continuidad microaórtica. Si tenemos doble tejido conal, también para definirla como una doble vía de salida, ¿verdad? No solo nada más este aspecto de la predominancia, ¿sí? Acá pues no hay duda, vemos la doble vía de salida más clara y lo mismo, ¿verdad? Nuestra regla del 50%, ¿sí?
Bueno, y el straddling pues básicamente va a ser que y no solo se involucra el anillo, sino también la inserción de las cuerdas tendinosas. Entonces, podemos ver acá cómo la inserción de la tricúspide que aquí está en el septum interventricular, sobre el lado que le corresponde, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, el anillo, si se abre un poquito más hacia el lado izquierdo, entonces esto va a tener overriding, pero sin straddling, porque las cuerdas tendinosas están en el lugar correcto, ¿verdad? Y al contrario de esta, aquí tenemos straddling con overriding, entonces puedo tener las dos existentes, ¿verdad? Vemos como parte, perdón, aquí es sin, acá es con, podemos ver cómo parte del anillo se desplaza y se abre hacia el ventrículo izquierdo, y además cómo la inserción también es hacia a la posición contralateral del septum interventricular. ¿Sí? Y dependiendo de esto vamos a tener tipo A, B y C, ¿verdad? A vemos que es sobre la cresta propia en sí. Acá pues ya la mayoría del tejido de las cuerdas tendinosas están hacia el otro lado y cuando es a la pared libre del ventrículo contralateral. Entonces, ¿qué es importante saber? Que la aorta y la pulmonar no hacen straddling, ¿verdad? Porque no tienen cuerdas tendinosas, ¿sí? Es una propiedad, pues, cuando existe y está presente básicamente de las válvulas auriculoventriculares. Bueno, y entonces siguiendo, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Qué más tenemos que ver? Otra de las malformaciones que son como, no son muy frecuentes, la verdad es que es muy, de las que son muy raras observadas, es el criss-cross, que básicamente los ventrículos tienen una posición espacial que está contralateral respecto a las aurículas con las que están conectadas, ¿sí? Entonces voy a poder tener concordancia AB algunas veces y discordancia AB también en algunas veces. Y pues también obviamente se relaciona mucho con doble vía de salida y transposición de grandes vasos. Y bueno, pues es una malformación compleja donde los ventrículos rotan alrededor de su eje longitudinal, pero las aurículas no tienen ese movimiento concomitante con sus ventrículos. Entonces hace que haya una discordancia, pero espacial. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tengo una mejor ilustración. Acá está. Entonces vemos que como va a haber un giro, estos después de ya establecido, ven en los ventrículos, ya están establecidos y hace un giro, deja las aurículas en su lugar y me conecta entonces un atrio que va a estar del lado derecho con un ventrículo que va a estar del lado izquierdo, pero que va a seguir siendo el ventrículo derecho. No sé si se entiende esto. Entonces va a ser esta relación de cruce, ¿verdad? Que se ve acá. Y dependiendo si el cruce lo hace con horario o antihorario, cuando el cruce es antihorario suele haber concordancia AB y horario suele haber discordancia auriculoventricular. Mezclado a esto vamos a tener también muchas veces transposición de grandes vasos. Es raro, no creo que un reporte de que no hay mayor patología, pero siempre en criss-cross está relacionado con patología conotroncal. Entonces, ¿cuál va a ser mi pauta en el ecocardiograma? Y que es algo como muy clásico, es que al querer hacer un 4 cámaras no voy a poder sacar ambas válvulas AB en un mismo corte, sino que voy a tener que hacer barridos para poder ver la conexión y las válvulas AB y la voy a poder hacer una por una. Entonces vemos aquí algunos cortes que se ilustraron y vemos el atrio izquierdo conectado a un ventrículo izquierdo. Esta tenía pues transposición y acá hay otra ilustración si se dan cuenta. Entonces atrio derecho que está posicionado hacia la derecha y un ventrículo derecho que está posicionado a la izquierda. Esta es la cruz y por eso es que si se dan cuenta, acá no puedo ver mi válvula mitral porque está posterior. ¿Sí? Solo puedo ver el ventrículo derecho nada más sin ver la otra válvula B. Entonces eso es lo que va a dar la mayor pauta. Y se suele distinguir porque también puede tener ventrículos superinferiores. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a ver un ventrículo arriba de otro o bien del lado a lado, como en esta ilustración.
Bueno, entonces básicamente esa es como lo principal los tres La, componentes de las... Evelyn, ¿Manda? la imagen está, la primera de arriba del lado derecho, ¿esa es transesofágico? ¿Cuál? Esta. ¿Sí? ¿O es...? No, es transtorácico. Ah, Están entonces, transtorácicos, pero son ventrículos lado a lado, que se suele relacionar con eso, lado a lado y superinferiores. Se ve uno arriba y uno anterior, otro posterior. No se logra sacar como en 4 cámaras como normalmente lo ven. ok, gracias. Doctora, disculpe, tengo una duda. Y con respecto a criss-cross, ¿hay alguna otra anomalía, digamos, asociada más frecuente como CID, CIAS o algo más? Sí hay CIVs, pero de los que se han reportado y los que están leídos, hay uno que reportó, de hecho el Ignacio Chávez es el que tiene como también una serie, como es muy poco frecuentes, de 98 estudios que se hicieron también con estudios anatomopatológicos, luego de hacerles eco, 5 de esos tenían criss-cross y de esos encontraron que 4 tenían transposición de grandes vasos y 1 doble vía de salida. Entonces, y de los artículos que he buscado y todo, todos tienen como más transposición y dobles vías. Gracias. Ah, y aparte que eso también se relacionan con hipoplasias, atresia pulmonar, hipoplasia del ventrículo derecho. Entonces, solo así una CIB per se no he visto. Yo he visto uno en todo lo que me he formado. Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta con lo que, o que se explique mejor alguno del análisis secuencial que vimos. Eso es como una vista, pues, rápido para tener idea, pero por ejemplo, ya sabemos que solo doble vía de salida es un capítulo entero para poder comprenderlo, ¿verdad? Pero a grosso modo para entender el tipo de conexiones, ¿no? Doctora, yo tengo una pregunta. La semana pasada tuvimos un pacientito que en el eco reportaron varias cosas, ¿va? Entonces me llamó la atención porque cabal ahorita íbamos a tener la clase. Y lo que reportan es que él tiene un hígado en ambos lados y que tiene los atrios con remanente de tabique interarterial central. No da mayor característica de los atrios. Entonces, nosotros por las demás características de que el hígado estaba central, decía que había ausencia de la vena cava inferior, sí, y que en el lado izquierdo estaban las ácigos y había una vena cava superior remanente en el lado izquierdo. Nosotros con Cristian pensamos que estamos presentes ante un paciente con un isomerismo izquierdo. No por las características del atrio, porque no nos lo dan, no dan el reporte, pero por las demás características de que el hígado está central, más que todo por las venas ácidos que mencionan que del lado izquierdo es que van a estar. ¿Y qué más tenía? ¿Tenían Sí, los ventrículos? No. la cámara gástrica no se lograba observar, pero probablemente estaba del lado derecho. Ah, no, sí, pero tenía 2 ventrículos y los Y grandes. ventrículos si solo tiene uno, y posiblemente Uno de izquierdo. morfología izquierda con una cámara accesoria rudimentaria posicionada del lado izquierdo, doble salida de ese ventrículo único de morfología izquierda transpuesto con estenosis pulmonar. ¿Es ese? No, me imagino. Sí, sí parece Sí, un un isomerismo izquierdo. izquierdo, sí. Pero sí se reporta así, lo podemos reportar así. Paciente Sí, con... por las características podías poner así un situs ambiguo, isomerismo izquierdo, ¿verdad? Pero de hecho también Van Praag y por todas las anomalías y tan complejo que es, sí parece más izquierdo. Pero sí, Van Praag se ha reportado que ha visto isomerismos de hechos que también tienen ausencia de vena cava inferior. Entonces, no es la ley, ¿verdad? Sí, sería mezclado a eso que tú le veas lo de los bronquios también, que es importante, porque la ausencia de vena cava inferior está presente en un 60% en el isomerismo izquierdo. Pero en teoría en el izquierdo no son, las lesiones son
tan graves como en el derecho. Entonces, sí puede haber una mezcla, o sea, sí tiene varias características de eso, pero no es la ley. Sí habría que hacer esto, ¿verdad? Los bronquios, también hacer igual, nosotros tendríamos que completarlo básicamente también para ver el hígado, ¿verdad? Si es asplenia, polisplenia, ¿sí? Pero sí tiene, según lo que tú dices, sí tienen varias características de izquierda. Ah, ok. Está bien, doctora. Gracias. De nada. Bueno, Bueno, otra entonces, pregunta, doctora. ajá, sí. En la literatura que estamos leyendo nos hablan de isomerismos auriculares, pero ¿pueden haber isomerismos ventriculares? ¿Cómo? Que Dos ventrículos derechos, nada, Ah, dos sí. ventrículos ¿Dos ventrículos izquierdos. derechos o dos izquierdos? no por la embriología. Acuérdate que cuando el bulbo corri se divide, o sea, hace dextro, o si hay, puede haber atresia de uno, pero dos derechos no. Gracias, doctora. No, no dos derechos ni dos izquierdos, ¿verdad? Ah, bueno, y otra cosa, ¿va? Que es importante que sepan que las válvulas siempre siguen sus ventrículos, ¿verdad? No puedo tener un ventrículo izquierdo con una válvula mitral, ¿sí? Siempre va a seguir las válvulas a sus ventrículos, eso es importante. Gracias, doctora. Bueno, y ahora vamos a ver, y ustedes, bueno, ya respondieron bien esta, ¿verdad? Definitivamente lo más importante es que podamos ponerle mucha atención al apéndice auricular, eso es lo que va a distinguir cada uno, independientemente tenga o que es muy inusual, ¿no? Una yuxtaposición, pero aún así sigue siendo el derecho con su apéndice auricular derecha y el izquierdo con apéndice auricular izquierda, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Estábamos hablando de una transposición de grandes vasos. Y acá, bueno, acá ¿cuál era la excepción? Bueno, entonces, ¿quién había contestado esto? Diana. No, o Sí, Tatiana. doctora. No, yo la conté mal. ¿Por qué? ¿Por qué, Diana? Porque esa es la excepción de que dijimos que el stranding podemos afirmar que la válvula aórtica es la que presenta mayor frecuencia de dicha afección. ¿Por qué esa es la excepción? ¿Por qué está mala? Porque es erróneo lo que yo estoy diciendo ahí, ¿verdad? Pues básicamente por lo que dijimos. Porque el straddling va a hacer que las cuerdas tendinosas se adhieran ya sea al septum interventricular por la ceiba mal alineada hacia el otro lado del ventrículo. Y sabemos entonces nosotros que la aorta no tiene cuerdas tendinosas, ¿verdad? Es nada más la válvula, ¿sí? Entonces por eso es que no va a poder nunca tener straddling, porque no tiene cuerdas tendinosas que se insertan hacia el otro lado, ¿sí? La válvula aórtica solo va a obtener overriding y dijimos que lo más frecuente era eso, ¿verdad? En seguidas más alineadas como las de tipo Fallot, ¿ok? Gracias, doctora. Y aquí, como dijimos, ¿verdad? Sería concordancia AB con una válvula AB única, una válvula AB común, perdón, con su componente, igual nosotros siempre ponemos con un componente derecho y un componente izquierdo. ¿Sí? De hecho, a la hora de escribir, si ustedes leen los libros en Canal AB, no dicen tricúspide ni dicen mitral, ¿verdad? Sino un componente derecho, entonces el componente izquierdo tiene insuficiencia o el derecho tenga o no tenga componentes valvulares, ¿verdad? Cuando es válvula AB única, la válvula puente que va a tener la insuficiencia, y cuando tiene dos componentes valvulares que están separados por un tejido, se dice válvula AB derecha y válvula AB izquierda. Y pues bueno, eso básicamente lo saqué de estos libros, ¿verdad? El Mo, Satín, Neiras, que está muy bueno. Y si quieren les puedo pasar el artículo que publicó el Ignacio Chávez sobre Cristos también. Sí, gracias. Pasar el artículo del Ignacio Chávez, que creo que tiene unas imágenes más recientes de las que yo tengo. Está mucho más bonito los dibujos. Si no lo compartiste, lo agradecería. Sí, claro, doctor.